Cuando uno escucha el apellido Aguilar, pues, piensa casi de inmediato en una especie de realeza de la música mexicana, ¿no? Totalmente. Es una marca. Es una marca, una dinastía que evoca tradición, disciplina, un orgullo casi monumental. Pero los materiales que tenemos hoy, centrados en una crónica de YouTube muy detallada, nos pintan un cuadro completamente distinto detrás del telón. Nos muestran que el castillo tenía grietas. Exacto. Y no hablamos solo de música, sino de una fractura familiar que se convirtió en tema de conversación nacional. Nuestra misión hoy es entender a fondo qué fue lo que pasó entre Ángela Aguilar y su madre, Annalise Álvarez. Y es que lo que se describe aquí es un choque de trenes casi inevitable en la era moderna. Por un lado tienes el legado, una maquinaria perfectamente aceitada, construida por décadas para proyectar una imagen de perfección. De control absoluto. Exacto. Y por el otro tienes a la heredera de ese imperio, un artista de la generación Z que busca autenticidad en un mundo que se lo exige a través de redes sociales, de la exposición constante. El análisis que haremos se va a centrar en cómo esa tensión, que en cualquier otra familia sería una discusión de sobremesa, aquí, magnificada por la fama, se convirtió en un silencio que hizo más ruido que un estadio lleno. A ver, detengámonos en el origen, porque esto me parece fascinante. La crónica no pinta a Annalise Álvarez, la madre, como la típica mamá de la artista. ¿Para nada? La describe como la arquitecta, la CEO en la sombra del clan Aguilar. El cerebro operativo. Justo. Aparentemente, era quien manejaba absolutamente todo, desde los contratos millonarios hasta el color del vestido en la alfombra roja. Todo pasaba por su filtro. Y es justo ahí donde empieza, pues, a surgir la tensión. Ángela, al parecer, ya estaba cansada de ser solo un producto de esa maquinaria. Cansada de ser la hija de Pepe Aguilar. Quería empezar a ser simplemente Ángela. Exacto. Y eso transforma por completo la dinámica. No es solo una relación de madre e hija, ni siquiera de manager y artista. Es la relación entre la guardiana del legado y la persona que está destinada a heredarlo, pero que quiere remodelar la casa. ¡Qué buena analogía! El análisis lo plantea como un choque de filosofías. Annalise defendía la marca Aguilar, que es sinónimo de una imagen impecable, casi intocable. Ángela, en cambio, buscaba su propia marca personal. Una que incluyera la posibilidad de ser vulnerable, de cometer errores. De ser humana. De ser, en una palabra, humana. Y en el mundo de los Aguilar, un error no es un error. Es una crisis de relaciones públicas. Un ejemplo que se menciona y que es clarísimo es el de las redes sociales. Sí. Para Annalise, cada post, cada story de Ángela sin supervisión era como jugar a la ruleta rusa con la reputación familiar. Riesgo altísimo. Pero para Ángela era su única vía de escape, su manera de hablarle directamente a su generación sin un guión preaprobado. La crónica insiste mucho en esto. La fractura no fue producto de una sola pelea explosiva, sino el resultado de 1000 pequeños cortes. Una acumulación de desacuerdos que poco a poco fueron levantando lo que se describe como un muro emocional entre ellas. Un muro que ya se sentía bastante alto por lo que se cuenta. Sí, pero bueno. Una cosa es la tensión interna, esas grietas que solo la familia conoce, y otra muy distinta es cuando un factor externo, y además tremendamente mediático, entra en la ecuación. Y provoca un terremoto. Justo. Y vaya que sí entró. Estamos hablando, por supuesto, de Cristian Nodal. Claro. El material que analizamos deja claro que la química entre ellos era evidente para cualquiera que pusiera atención. Ya se notaba en colaboraciones, en entrevistas cruzadas. Se sentía esa energía. Pero el acelerador a fondo se pisa cuando Nodal termina su relación con la rapera Cazzu. De repente su cercanía con Ángela pasa de ser un rumor a una noticia en desarrollo, desatando una tormenta mediática que la familia por primera vez no supo cómo controlar. Y aquí es donde el análisis se pone interesante, porque hay que entender por qué Nodal representaba una amenaza existencial para la marca Aguilar. Presenta un tipo de fama mucho más caótica, más expuesta, más rock and roll, por decirlo de alguna manera. Sí, más impredecible. Exacto. Venía de una ruptura que fue un circo mediático. El pánico de Annalise, según se argumenta,
era que ese caos nodal contaminara el producto más protegido de la familia, la imagen de Ángela como la princesa del regional mexicano. La niña buena que no rompe un plato. Esa misma. Totalmente. Y esa tensión acumulada explota en un momento muy específico, un punto de no retorno que la crónica identifica con una precisión casi quirúrgica. Sucede durante una entrevista de banqueta de esas improvisadas. Un reportero acorrala a Ángela y le suelta la pregunta directa sobre Nodal. Híjolo. Y la respuesta que dio, fue de antología. No dijo nada y lo dijo todo. Dijo, la vida te pone a personas en el camino por algo y yo solo estoy aprendiendo. Uno podría pensar, bueno, es una respuesta de manual para salir del paso. Es lo que yo pensé al principio. Pero lo que se argumenta es que en el código de los Aguilar, la ambigüedad es casi tan grave como una confesión. ¿Por qué? Porque pierdes el control. Porque cedes el control de la narrativa. Le entrega en bandeja de plata la historia a los medios para que ellos la interpreten como quieran. Claro, es que deja la puerta abierta al morbo, que era justo lo que su madre intentaba evitar a toda costa. Esa frase, que para cualquiera de nosotros parece inofensiva, para la familia fue una bomba. Se interpreta como la primera vez que Ángela actuaba por su cuenta en un escenario público, rompiendo la regla de oro. La regla de nunca jamás dar declaraciones sobre temas sensibles sin una estrategia coordinada. Y el análisis sugiere que esa noche hubo una discusión monumental en casa. Ángela no solo había desobedecido, había alimentado al monstruo que su madre llevaba semanas tratando de matar de hambre. Y es ahí, justo en ese punto, donde el conflicto deja de ser un asunto privado y sus consecuencias empiezan a ser visibles para todo el mundo. El distanciamiento emocional, nos cuenta la crónica, se vuelve físico. Se vuelve real. Poco después de esa discusión, Ángela toma la decisión de mudarse a su propio departamento en la Ciudad de México, buscando aire, buscando espacio. Y casi de inmediato, la prensa y los fans más observadores notan algo. Annelise Álvarez desaparece de los eventos públicos de la familia. Su presencia, que antes era constante pero discreta, ahora era una ausencia muy notoria. Exacto, el silencio se empezó a sentir. Y entonces la propia Ángela, quizás como una forma de controlar su propia narrativa, empieza a dejar un rastro de migajas. Pequeñas pistas. Sí, la crónica recopila estas confirmaciones indirectas que eran como gasolina para los medios. Por ejemplo, en otra entrevista le preguntan por la importancia de la familia y ella suelta una frase que es una joya. A ver. Dice, hay etapas en la vida donde una necesita espacio, incluso de las personas que más ama. No dijo nombres, pero el mensaje llegó con una claridad meridiana. Vaya. Y luego está el intercambio en redes, que fue como una obra de teatro para el deleite de los medios. Se narra muy bien. Un reportero le pregunta a Ángela en un video si su madre la iba a acompañar en su próxima gira. Y la respuesta de Ángela es cortante, fría. No lo creo. Cada quien está en sus proyectos ahora. ¡Bum! Horas más tarde, Annelise sube una historia a su Instagram con una de esas frases de Pinterest que en este contexto era dinamita pura. ¿Qué decía? Decía, a veces el silencio es la única respuesta necesaria. El diálogo entre ellas ya no era en casa, era a través de indirectas en la plaza pública digital. ¡Híjole, qué fuerte! Y faltaba el acto final, la confirmación visual para los millones de seguidores. El gesto que en el siglo XXI es el equivalente a romper las fotos. Totalmente. Madre e hija dejaron de seguirse mutuamente en redes sociales. Hay que hacer una pausa y pensar en lo que eso significa. En esta era, ese gesto es increíblemente ruidoso. Es un grito en medio del silencio que intentaban mantener. La fractura ya no era un rumor, era un hecho digitalizado y verificable por cualquiera. Y eso nos pone en la posición de Pepe Aguilar, que es quizá la más complicada de todas en esta historia. Uf, sin duda. La fuente lo describe como una figura casi trágica, atrapado entre dos lealtades imposibles. Su esposa, la coconstructora del imperio, y su hija, la heredera y futura cara de ese mismo imperio. Intentando mediar. Se dice que intentó mediar, ser el puente, pero fracasó. Así que su rol público se convirtió en el de un administrador de crisis. Sus respuestas a la prensa eran un guión perfectamente ensayado. Todo está bien en la familia, son inventos. Cada quien está enfocado en lo suyo. Justo. Pero tras bambalinas se sugiere que el desgaste era brutal. Y si conectamos esto con el panorama general, la prioridad de Pepe cambió. Ya no se trataba de arreglar el problema familiar, sino de salvar el negocio. El legado. De proteger la marca Aguilar a toda costa.
Su silencio público entonces no era pasividad, era una estrategia de contención. No tomar partido por ninguna de las dos era la única forma de evitar que la implosión familiar se llevara por delante el legado de 3 generaciones. Se volvió el guardián de las apariencias. Y se notó. Las redes sociales de la familia, que antes eran un escaparate de unión y calidez, se volvieron corporativas, frías. El apellido Aguilar dejó de proyectar familia unida para proyectar marca cuidadosamente administrada. Y justo en medio de ese invierno familiar, Ángela da un paso que es, en sí mismo, toda una declaración de independencia. Es su jugada maestra, en cierto modo. Totalmente. Se nos cuenta que empezó a construir su propio equipo de trabajo. Gente nueva, más joven. Con otra visión. Con una visión de la industria musical mucho más alineada con la de ella y menos con la tradición familiar. Es el momento, y cito textualmente, en que finalmente se liberó del molde que su madre había construido para ella. Empezó a tomar sus propias decisiones. Sobre su música, su imagen, su estilo. Estaban haciendo una nueva Ángela, una que ya no pedía permiso. Es fascinante porque es el arco clásico del artista joven que debe matar a sus mentores para encontrarse a sí mismo. Claro. La diferencia abismal aquí es que su mentora era también su madre, y el escenario de esa ruptura fue nacional. Cada paso fue televisado. Pero lo más interesante es que esta historia, al menos como se presenta en la crónica, no se queda en el punto más oscuro del conflicto. No, sugiere que hay una evolución. Exacto, sugiere que después de toda la tormenta, algo empezó a cambiar. Se habla de una madurez nueva en Ángela, un tono más reflexivo en sus apariciones. Se pone como ejemplo un momento en un concierto donde, con la voz entrecortada, le habla al público sobre el valor de la familia y los ciclos que se cierran y se tienen que cerrar para poder sanar. Y es ahí donde el arte se vuelve una terapia pública. Totalmente. Se sugiere que sus nuevas canciones son el verdadero diario de todo este proceso. Letras más introspectivas, que hablan de pérdida, de dolor, pero también de crecimiento y de perdón. La música como su canal. La música se convirtió en el puente para reconectar primero con ella misma y, simbólicamente, para empezar a reconstruir el puente con su familia. Es su forma de contar su verdad sin tener que sentarse en un programa de espectáculos. Y la crónica cierra con la señal más reciente y quizá la más esperanzadora. A ver, cuenta. En una entrevista muy reciente, le vuelven a preguntar por su madre. Ángela, en lugar de dar una respuesta ensayada o cortante, hace una pausa larga y dice con una calma que no se le había visto: el amor de familia siempre está ahí, eso no se va. Vaya. El análisis destaca que, por primera vez en mucho tiempo, no sonó a un libreto. ¿Sonó a verdad? Sonó a verdad. Se intuye que si hay un acercamiento, está sucediendo como debió ser desde el principio. En privado, lejos de los reflectores que tanto daño hicieron. Lo que nos deja con la gran lección que extrae esta crónica de toda la saga. Más allá del chisme, es una reflexión profunda sobre los límites entre la fama, la identidad y la libertad personal. Y el aprendizaje no es solo para Ángela, sino para ambas partes. La conclusión es que madre e hija están en medio de un proceso durísimo. Aprender a amarse sin controlarse, a respetarse sin imponerse. Una lección que, irónicamente, las obligó a separarse para, quizás, para poder volver a encontrarse de una forma más sana. Es un recorrido increíble. Empezamos con lo que parecía un simple titular de espectáculos, una pelea familiar más del montón. Sí, algo superficial. Pero el análisis que desmenuzamos nos revela una historia mucho más compleja sobre el peso de la tradición, la búsqueda de la libertad individual y la carga monumental que significa llevar un apellido legendario. Exacto. Al final, la historia de los Aguilar dejó de ser un chisme para convertirse en un espejo de las tensiones universales que viven muchísimas familias. La lucha entre el instinto protector de los padres y la necesidad de independencia de los hijos. La única y gigantesca diferencia es que aquí cada palabra, cada gesto y cada silencio fue analizado, juzgado y magnificado por millones de personas. La fuente cierra diciendo que la historia, por supuesto, no ha terminado. Y esto deja una pregunta flotando en el aire para quien nos escucha. En un mundo donde cada acción es pública y cada crisis es contenido, ¿es posible sanar de verdad en privado? O por el contrario, el silencio es solo una pausa antes de que el siguiente capítulo de la historia se vuelva a escribir, inevitablemente, frente a todos nosotros.